Entendemos por apellido la identidad. Es lo que nos une con el pasado. El apellido es nuestra característica identitaria. Pero no siempre el apellido ha sido lo mismo. ¿Cómo nacen los apellidos? ¿Por qué tenemos apellido? ¿Siempre han sido iguales los apellidos? Esas interrogantes vamos a ir develándolas ahora. En general, los apellidos nacen alrededor del siglo X en Europa. ¿Y por qué en Europa? Porque en otras partes, en otros continentes, no existe el concepto de apellido como forma de identidad, diferenciándolo del nombre. Ahora, el siglo X aparecen estas señales identitarias en la Europa medieval como parte también de una situación sociopolítica. Es parte de un cambio social que se está produciendo, en que la persona requiere una identidad. Entonces, tenemos que entender, primero, que el apellido es propio de una cultura europea, que no siempre ha sido lo que es hoy día. O sea, hoy día existe por las legalidades en varias partes del mundo, pero en origen es un apellido propio de Europa. De hecho, el sistema de apellido que nosotros tenemos en Chile proviene directamente del sistema español. Eso es importante porque nosotros tenemos el nombre, ¿no es cierto?, de repente un segundo nombre y hasta un tercero, pero después tenemos el apellido, el paterno primero y el apellido de la madre en segundo lugar. Y eso se da en España. Los pueblos originarios de América, por ejemplo, no tienen el concepto de apellido, no tienen necesidad de un apellido. Entendamos que el apellido surge en Europa como una necesidad ante un cambio en la sociedad, ¿cierto? Ante el principio de la caída de los sistemas feudales, ¿no es cierto?, la plebe que está ascendiendo socialmente, que se va a transformar después en lo que vamos a llamar la burguesía, empieza a tener, por una cuestión de identidad, yo ahora soy persona, tengo derechos, tengo mi identidad, necesito entonces manifestar esta identidad a través del apellido. ¿Eh? Por supuesto, como todo cambio en la sociedad, no es de la noche a la mañana. Entonces, me gustaría hacer un recorrido desde la Europa prerromana hasta lo moderno. Desgraciadamente, si nos adentramos en la historia de antes del Imperio Romano, tenemos muy poca documentación. Lo que sí sabemos que la gente se identificaba con un nombre, como en todas las culturas del mundo, digamos. Hay un nombre, y de repente, en algunos casos, a ese nombre se va a agregar hijo de fulano, o sea, el nombre del padre. Del padre o del concepto que tengamos también de padre, hijo, familia, que son conceptos posteriores, que han ido cambiando. Porque no es lo mismo el pater romano que el padre actual, digamos, ni el filio romano que el filio actual. El pater romano es el jefe del clan, no es el engendrador.
¿ah? El filio romano es el heredero, no es el hijo carnal, digamos, como la familia. La familia romana es el clan, no es esta familia nuclear, papá, mamá, hijo, que eso es un concepto que instala el catolicismo, ¿no? A través de la Sagrada Familia, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que irlo entendiendo. Antes de Roma, entonces, tenemos que en toda Europa se están usando nombres, solo nombres, y de repente le vamos a agregar a lo mejor la tribu o el nombre del padre o del jefe del clan, ¿ah? De hecho, al principio de la República Romana, la gente solamente tiene nombre. Con el correr del tiempo, el patriciado romano va a agregar un aenomen, después, posteriormente, el nomen, después el cognomen y después el agnomen, ¿ah? Que son primero el nombre de pila, después el nombre de la gens, después el nombre del linaje dentro de la gens, y posteriormente algunos van a agregar, debido a un hecho político o militar, un nombre, un sobrenombre, un apodo, ¿no? ¿Cierto? Paulio Cornelio Escipión, el africano, ¿no es cierto?, por la conquista de Cartago, ¿ah? O por ejemplo Cayo Julius César, ahí tenemos Cayo, nombre de pila, Julius es el cognomen y César el agnomen, el título, ¿ah? Entonces eso se da en Roma. Por eso, con la romanización de la Europa, o sea, cuando el imperio ha llegado, especialmente en España, podemos abarcarnos como lo que es más cercano a nosotros es lo que está pasando en España. En la Hispania, como provincia romana, se adopta este sistema de nombres, cognomen, aenomen romano. Entonces se generaliza, por lo general en las clases altas, digamos, en la élite empieza a usar porque se están romanizando, ¿no es cierto? A la caída del Imperio Romano se vuelve a lo antiguo, al uso solamente de nombres. Se olvida esto del nomen, cognomen, sino que se vuelve a lo antiguo. Y paulatinamente se va integrando también a las costumbres de nombres y apellidos algunos nombres germánicos a través de los visigodos, ¿ah? Aunque genéticamente, digamos, la introducción de germano en la península no es tanta como la introducción de vocablos germanos en la península ibérica, ¿ah? O sea, son muchos más, porque por una cuestión de estatus, las clases altas, las clases gobernantes, dirigentes de los pueblos visigodos, van a usar por moda y por estatus nombres germánicos. De ahí la introducción de nombres como Rodrigo, Fernando, ¿no es cierto?, Enrique, que son nombres netamente germanos y que van a dar origen a los principales apellidos hispanos en general, ¿no es cierto? Entonces van a empezar a aparecer de repente en la época después de la caída del Imperio Romano esta suerte de apellidos patronímicos, ¿ah? Donde nos vamos a ir diferenciando por el nombre del padre agregado al nombre, ya sea como el nombre propio, tal cual, o sea, por ejemplo, Fernando García, que es un nombre, ¿cierto?, o Fernando de García,
o Fernando Garcés. Digamos, esas son las tres posibilidades, digamos, de adquirir un patronímico. Esto se va a ir dando, como decía, en parte de la clase dominante en cada lugar, ¿no? Aquí viene algo interesante, aparece el Islam, ¿no? La introducción de la cultura árabe en la península por parte de los moros. Los moros eran del norte de África, del Magreb, de lo que hoy día viene siendo Marruecos, Túnez, de esa parte eran los moros, pero eran representantes, digamos, de la cultura árabe y de la religión islámica. Al llegar ellos a la península, no se introducen, como malamente se suele argumentar, digamos, no se introducen apellidos árabes, ¿no? Principalmente porque no existen los apellidos árabes. O sea, el día de hoy, por ejemplo, en ningún país árabe se usan los apellidos. O sea, solamente ellos usan nombres. Tienen un sistema de primer nombre, segundo nombre, tercer nombre y cuarto nombre, y se usan todos, ¿no? Vemos de repente en las noticias estos personajes de algún país árabe que los nombran de repente con esta cantidad de nombres. Ahora, primer nombre es el nombre que correspondería a nuestro nombre de pila. Segundo nombre es el nombre del padre. Tercer nombre, el nombre del abuelo. Y cuarto nombre es la tribu, ¿no? Ese es el día de hoy. Bueno, en tiempos de los moros, ellos usaban solamente un nombre y el patronímico, o sea, hijo de, que eso era representado por el Abu o Ibn, que era lo que, y el Ben, ¿no es cierto? Ben Yusuf, Ben Nazar. Ahora, lo importante de la introducción del Islam en la península ibérica es que los moros dejan en la península una gran cantidad de topónimos en lengua arábiga, que posteriormente son tomados por los hispanos como apellidos. Entonces, por eso nos encontramos con el apellido Alarcón, Almonacid, Altamirano, Alfaro, que nos van a parecer de origen árabe, aunque no todas las palabras que empiezan con al son árabes. Eso también es una suerte de confusión, el creer que todo lo que empieza con al es árabe. No es así, ¿eh? Pero la mayoría de estos apellidos, o sea, en general, en su totalidad, estos apellidos que empiezan con al, o apellidos con Medina también, que es una palabra árabe, son apellidos españoles. O sea, son apellidos catalanes, son apellidos vascos, son apellidos gallegos o castellanos en su mayoría, que fueron tomados de lugares que los moros habían bautizado con ese nombre arábigo, ¿no es cierto? El caso de Alarcón, que es una ciudad, el caso de Alfaro, que también es una ciudad, Almonacid también es una ciudad. Entonces, por lo general, estos apellidos los tomaban los capitanes que cuando reconquistaron estas ciudades del dominio moro. Entonces, tenemos la importancia del Islam en la península, aparte de toda la tremenda cultura que nos dejaron, es, en cuanto a los apellidos, el haber dejado topónimos en la península que fueron después convertidos en apellidos. Pero no hay apellidos de origen moro. Eso es interesante dejarlo claro. Tenemos el caso en la época de los moros en España, el caso del Cid. El campeón de Castilla, que es el abuelo del Cid, se llamaba Laín Calvo. El padre del Cid, hijo de Laín Calvo, es Diego Laínez, o sea, Diego, hijo de Laín. El Cid es Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz porque es hijo de Diego y de Vivar porque él tenía el señorío de Vivar. Y el hijo del Cid
un poco desconocido por la historia, el hijo del Cid, pasa a llamarse don Diego Ruiz. Ruiz es hijo de Ruy, Ruy diminutivo de Rodrigo. Esa era la costumbre que había en la época. Ahora, posteriormente, alrededor del 1500, 1600, en algunos lugares de España, específicamente en Extremadura, parte de Galicia también, se utiliza la costumbre de al primer hijo se le pone el apellido del abuelo paterno. El segundo hijo lleva el apellido del abuelo materno. El tercer hijo, el apellido de la abuela paterna, y el cuarto hijo de la abuela materna. Después para adelante todos los hijos que venían llevaban cualquier apellido, podría ser el del padrino o cualquiera, el que más convenía. En el siglo XV, siglo XVI, en España el apellido se está usando, se está generalizando el uso del apellido, pero más por una conveniencia, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Pedro de Valdivia. El padre de Pedro de Valdivia se llama Pedro Oncas de Melo. La madre es Isabel Gutiérrez de Valdivia. Ahora, hay un tío de la madre, un tío político, un tío lejano, que había sido un destacado militar en los tercios reales, bajo las órdenes del gran capitán Hernández de Córdoba. Entonces, y se llamaba Pedro de Valdivia. Entonces, don Pedro, nuestro fundador, digamos, adopta el nombre de Pedro de Valdivia porque le convenía, porque él sigue desde muy joven la carrera militar. Allí hay una conveniencia. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de una época en que no existe una legalidad con respecto a los apellidos, porque la legalidad viene mucho después. Los apellidos, tal como los conocemos hoy día, datan del siglo XIX. O sea, alrededor de 1850 empieza a aparecer casi en toda Europa y en América especialmente, los apellidos ya de forma legal. Y eso es también por un cambio en la sociedad, ¿cierto? Porque ya el apellido deja de ser, como había sido en el siglo X, en el siglo XII, una forma de identidad personal, sino que pasa a ser una necesidad del Estado el que la gente tenga apellido, por una cuestión de control, de dominación, ¿no es cierto? El Estado va a legalizar los apellidos. Ahora, si bien es cierto en el siglo X, XIV, hay una semilegalidad, realmente en el siglo XV, la Iglesia Católica empieza a tomar en cuenta la generación espontánea de estos apellidos que están apareciendo en diversas partes, y de esta gente que está siendo independiente de los poderes feudales, en España especialmente, donde tiene mucho que ver la invasión de los moros, donde la gente vive mejor bajo las provincias que están gobernadas por moros, tienen libertad de religión, les están entregando tierra, los ejércitos son pagados, cosa que no está ocurriendo en la España cristiana, donde al que no es cristiano se le persigue. En las taifas moriscas, ¿no es cierto?, es permitida cualquier religión siempre que pague un tributo, ¿cierto? Eso no hay problema, pero a nadie lo persiguen por ser judío o por ser cristiano, ¿no? En la España cristiana sí. Entonces, hay gente que se está saliendo de estos poderes, ¿no es cierto?, a través generalmente de
de los oficios que se están haciendo independientes, están naciendo las ferias como lugar de intercambio, ¿ah? El comercio, están haciendo la banca. A la vuelta de las cruzadas se ha generalizado también el uso de apellidos casi por toda Europa. También porque ya está apareciendo gente que se está independizando de los poderes y que posteriormente van a ser llamados la burguesía, porque son los habitantes de los burgos, que son las nuevas ciudades que se están creando, ¿no? Allí es donde por una cuestión de necesidad están apareciendo los apellidos, una necesidad identitaria. Estoy orgulloso de lo que soy, ¿no es cierto? Entonces a mi nombre le agrego el apellido. Entonces vamos a encontrarnos con diferentes tipos de apellidos. Hay diferentes... El problema es que en este estudio no podemos asegurar de que haya sido así. Podemos suponer, ¿cierto? El primer grupo de apellidos, que es el más numeroso y el más antiguo, existen diversos grupos de apellidos. O sea, los apellidos los podemos clasificar en grupos que de repente no son tan exactos o que trascienden de un grupo a otro. Los apellidos más numerosos son los llamados patronímicos, o sea, este sería el primer grupo de apellidos. Patronímico significa nombre del padre, o sea, todos los apellidos que derivan de un nombre propio son llamados patronímicos. Por ejemplo, en Castilla, Fernández, hijo de Fernando, Rodríguez, hijo de Rodrigo, o bien García o de García. García es un nombre. Recordemos al gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza. El nombre de él es García. Entonces, el nombre también puede quedar tal cual como apellido. El caso de Rodrigo, que es apellido también, de Diego, que es apellido. Y también se le puede agregar el de Gonzalo, de Pablo, apellidos castellanos conocidos. En Escocia el patronímico va a ser el Mac, MacDonald, Mackenzie, MacGregor, hijo de, ¿cierto? En Irlanda lo vamos a identificar con el O'Higgins, O'Reilly, O'Toole, ¿cierto? En Rusia el patronímico va a ser la terminación ov, Alejandrov, Ivanov, Petrov. En Inglaterra tenemos dos formas. La más antigua, que es el prefijo Fitz, Fitzgerald, Fitzroy, ¿no es cierto? Y después, en el inglés moderno, el son, ¿eh? Johnson, Wilson, Adamson. En los franceses se va a anteponer un de Jean, de Paul, ¿no es cierto? En los holandeses va a ser el Van der, tanto, ¿no es cierto? Hijo de, porque el Van solo es el toponímico. Ya vamos a ver lo que son los toponímicos. Y así, en todas las culturas tenemos los apellidos patronímicos, que son los más antiguos. Ya veíamos como al nombre en la antigüedad se le agregaba también el patronímico, el nombre del padre. Una reminiscencia de ello es la creación de estos apellidos de carácter patronímico. En segundo lugar, tenemos los apellidos toponímicos. Aquí tenemos dos tipos. Los toponímicos mayores, que son los nombres de ciudades, de villas o de pueblos, y los toponímicos menores, que son accidentes geográficos, o sea, apellido río, apellido lago,
apellido Otero, ¿no es cierto? Otero es un cerro pequeño, todo lo que es accidente geográfico, o nombres de algunos ríos, de algunos cerros, de algunos, qué sé yo, lagos, o todo lo que sea una península. ¿Sí? También tenemos, aunque aparte de estos toponímicos, aunque están relacionados, los apellidos gentilicios. Esto es interesante. Gentilicio es el que está indicando como natural de algún lugar, ¿no es cierto? Apellido navarro, apellido gallego, apellido castellano, apellido aragonés, apellido malagueño, ¿no es cierto? Esos son apellidos gentilicios. Ahora, ¿qué es lo importante de estos apellidos? Que aplicando una mala lógica, suele decirse y suele aparecer en diccionarios de apellidos, por ejemplo, Navarro, apellido originario de Navarra. Resulta que el apellido Navarro no es de Navarra. El apellido Navarro es de Aragón, de un lugar que se llama Egea de los Caballeros, que queda en Zaragoza, ¿cierto? El apellido gallego no es de Galicia, el apellido gallego es castellano. El apellido catalán es de Aragón y el apellido aragonés es de Cataluña. Por último, el apellido España es francés y el apellido Francia es español. Y ahí está la verdadera lógica que hay que aplicar. ¿Por qué? Porque a nadie en España le van a decir de España, pero en Francia sí. O sea, la condicionante para que exista este apellido gentilicio es que la persona esté en otra parte. O sea, el apellido nace en otra parte. A mí nadie aquí en Santiago me va a decir santiaguino, pero en Arica sí, ¿no? Entonces, es interesante porque de repente el facilismo nos hace pensar de que sí, efectivamente el apellido Santiago es de Santiago de Compostela, y no es así. Entonces, eso con respecto a los apellidos gentilicios. Ahora, independientemente de que el gentilicio sea procedente de tal lugar, también puede ocurrir que a una persona le hayan dicho el gallego porque toda su vida estuvo hablando de que iba a ir a Galicia y nunca fue, pero era conocido como el gallego. Porque no hay una cosa que no tenemos que olvidar. Apellido viene de la palabra latina appellus, apelar, hablar de, llamar a alguien. Apellido, apelativo, sinónimo, sobrenombre. O sea, el apellido es un sobrenombre, es un apodo. Entonces no tenemos la seguridad de que en un apellido toponímico la persona haya sido efectivamente del topónimo que está nombrando. Porque ocurre, por ejemplo, el apellido Sepúlveda, el que llevó primero el apellido Sepúlveda, no era de la ciudad de Sepúlveda, sino que el apellido lo toma el capitán que reconquista la ciudad de Sepúlveda de manos de los moros y por eso pasa a ser de Sepúlveda. Otro grupo de apellidos importante es el apellido relacionado con un oficio o una profesión. Especialmente los apellidos que son oficios, los encontramos en los pueblos germanos. La mayoría de los apellidos germanos son oficios. Ahí tenemos, por ejemplo, Smith, herrero, Wagner, cochero, ¿cierto? Schuster, zapatero, y así. Si nos empezamos a fijar en los apellidos, si los traducimos, aunque los apellidos no se traducen, porque eso también es importante, los apellidos no tienen significado, lo que tiene significado es la palabra. Ya vamos a ver por qué. Pero decía yo, los apellidos por oficio se encuentran mayoritariamente en los pueblos germanos. ¿Y por qué? Porque es en Germania
donde existe un feudalismo mucho más recio, ¿no es cierto? Hay una división social muy marcada en los países germanos. Entonces, la gente que está empezando a tener apellido justamente son los oficios que se están independizando del poder feudal. Ahora estos oficios se van haciendo hereditarios, lo que también es interesante porque los apellidos son hereditarios en la medida que el oficio es hereditario. Y ahí empiezan a ser, especialmente en estos apellidos por oficio, hereditarios porque el oficio es hereditario. ¿Ah? Eso es lo interesante. Eso no quiere decir que en otras partes no existan estos apellidos por oficio. En España también los existen, pero en mucho menor número. Existe el apellido Zapatero, Herrero, ¿no es cierto? Son pocos los apellidos por oficio, pero sí existen. O apellidos, que es otro grupo de apellidos, que van a ser con nombres de animales o plantas, pero que algunos también están veladamente relacionados con un oficio. O sea, el apellido Vaca, ¿no es cierto?, bien puede ser un tipo que era vaquero. Vaquero también existe como apellido, pero el apellido Vaca puede ser de un criador de vacas que le decían el Vaca. ¿Ah? No quiere decir que el tipo era mala gente, con la excepción de hoy día. También tenemos que entender que las palabras que formaron estos apellidos en la España medieval, de repente no son las mismas palabras que usamos hoy día, no tienen el mismo significado. ¿Ah? Cuando hablamos de pan en la heráldica, en la Edad Media, estamos hablando de una medida, no de lo que se come, no es el pan que se come. O sea, de hecho al pan se le empezó a llamar pan porque tenía la medida de pan. Entonces, eso tenemos que considerar. Hay otro grupo de apellidos que se da mayoritariamente en los reinos castellanos, que es el apellido adjetivo. O sea, lo tenemos de varios tipos, ya sea por una característica física o por una característica moral, digamos, ¿eh? Porque tenemos como apellido todos los tipos de pelo: rubio, moreno, calvo, crespo, bermejo, que es colorín, ¿no es cierto?, son apellidos. Apellido grande, apellido chico, apellido delgado, apellido gordillo. Y también tenemos apellidos que son cualidades, como valiente, ¿cierto?, apellido guerrero, apellido que puede ser irrisorio, apellido orejón, apellido cabezón, apellido can seco. Si descomponemos, ¿no es cierto?, can seco, perro seco, ¿no es cierto? Entonces, estos apellidos, debido a los últimos que nombré, tienen un ingrediente irónico. Entonces, no tenemos seguridad de que el primero que le llamaron delgado efectivamente haya sido delgado y no haya sido gordo. O sea, porque el apellido por adjetivo está funcionando irónicamente, y de esto hay documentación. ¿Eh? Hay una serie de apellidos que son duque, conde, varón, rey, pero justamente esos apellidos no corresponden a ningún noble, corresponden a gente que en una villa era muy pobre y se daba ínfulas de grandeza. Entonces le empezaban a llamar el duque, este se cree el conde, este se cree el rey, y posteriormente esos quedaron como apellidos. Lamento desilusionar a lo mejor a alguien que tiene estos apellidos, pero no desciende de la nobleza. En general, es bueno precisar que los nobles no usaban apellidos, porque los nobles eran diferentes per se. Tenían un título que los hacían diferentes, entonces no necesitaban, no tenían esta necesidad de la burguesía, de la plebe, de tener un apellido que lo hiciera diferente, porque ellos ya eran diferentes por tener un título. Entonces, es una mala idea creer, primero, que los apellidos vienen de la nobleza. No hay apellidos mejores que otros, ¿eh? No hay apellidos nobles, hay personas nobles.
Tenemos otro grupo de apellidos que no es muy numeroso, pero que también es importante, que son los apellidos teonímicos, o sea, nombre de una divinidad, que tienen que ver directamente con la religión, ¿eh? O con cosas cercanas a la religión, por ejemplo, la buena fortuna, ¿eh? El destino. ¿Eh? Son apellidos como Ángel, como San Juan, Santa María, apellido Jesús, apellido Dios, que también existe, ¿eh? Y una serie de apellidos tomados de la Biblia. Ahora, cabe precisar también que los cristianos también toman sus nombres y sus apellidos de la Biblia. Entonces hay una mala idea de creer que apellidos como Abraham, Jacob, son apellidos judíos. También había cristianos que tomaban estos apellidos directamente de la Biblia, ¿eh? Ya vamos a hablar un poco de los llamados apellidos judíos. Pero en general podemos terminar esta clasificación de apellidos con apellidos que los podemos echar en una caja de desastre porque son apellidos que no tienen ninguna de estas características. Son apellidos raros, principalmente formados por palabras que vienen de otras lenguas. El caso del apellido Frau, apellido catalán, compuesto por una palabra germánica. O apellidos que no sabemos de qué lengua, apellido Cádiz, que está tomado de la ciudad de Cádiz, pero Cádiz es una ciudad que fundaron los cartagineses, entonces no sabemos en qué lengua está, si está en fenicio, en qué idioma está puesto ese nombre, no sabemos lo que significa. Ahora es interesante, en cuanto se habla mucho de significado de los apellidos. Hay libros donde significado de esos apellidos, pero los apellidos no tienen significado. Lo que tiene significado es la palabra. Hay tres cosas que es importante diferenciar, ¿cierto? Significado de la palabra que formó el apellido es uno. Significado del apellido es, origen de la palabra que formó el apellido es uno. El origen del apellido en sí es otro. Y el origen de la persona que lleve el apellido es otro. Entonces no hay que confundir. Por eso que de repente, al confundir el origen de una palabra, le damos un significado a un apellido cuando estamos en presencia de palabras homónimas. ¿Qué es un homónimo? Una palabra que es igual, pero que significa otra cosa totalmente distinta. El caso de apellidos vascos, como apellido Caro, que no tiene nada que ver con la palabra latina caro, que significa querido o costoso por lo querido. Caro significa lugar de helechos en lengua euskara, en lengua vasca. Y el apellido Alegría, también apellido vasco, que no tiene que ver con el estado de ánimo de la palabra castellana, alegría. Ahí estamos en presencia de un homónimo. Entonces, suele confundirse en estos significados de apellido, entre comillas, y por eso yo digo que los apellidos no tienen significado, porque suele haber esta confusión con origen de palabras que corresponden a otros léxicos y que nada tienen que ver con los apellidos en sí. Existen también otros mitos relacionados con los apellidos que es importante considerar. Primero, ya lo decía yo antes, esto de los apellidos judíos. Existen, la verdad, judíos con apellidos gallegos, judíos con apellidos catalanes, judíos con apellidos castellanos, judíos con apellidos rusos, con apellidos polacos, con apellidos rumanos, pero no existen en sí apellidos de origen judío, principalmente porque en las comunidades judías no se usaba el apellido como concepto, como tal. Ellos usaban el nombre y después podían poner el nombre de la tribu a la que pertenecían o el patronímico, el nombre del padre, como se usa en todas las culturas antiguas, con un Bar Kobba, hijo de Kobba,
o un ben, incluso de carácter semita, que es hijo de, o el im también, que también se usa, que es propio de todos los pueblos semitas. Ahora, los sefarditas españoles y los askenazis de Centro Europa y de todo el resto de Europa no venían tampoco de Jerusalén, no venían de Canaán, no llegaron a Europa de ahí. Los sefarditas van del norte de África, es lo que se cree, de los antiguos pueblos cartagineses, ahí tendrían su origen, y los askenazis vienen de Turquía, principalmente, donde después de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, muchos gente de allí, ¿no es cierto?, se radicó en toda la parte de Turquía. Entonces, tampoco debemos confundir el judaísmo, que son comunidades religiosas, con una raza determinada, porque no lo es. O sea, el judaísmo, y podemos hablar de nación judía hoy día, porque está unida por una tradición, no por características raciales. Entonces los apellidos judíos no existen. Ahora, los sefarditas españoles son los primeros judíos que empiezan a tener apellido. Los reyes católicos obligan a bautizarse a los judíos. Entonces, al bautizarse, ellos van tomando el apellido del padrino de bautismo, que era cristiano. Entonces, los sefarditas, los apellidos sefarditas, son apellidos que ya existían en Galicia, en Castilla, en Andalucía, donde había comunidades, en Cataluña, donde había comunidades grandes sefarditas. Y los askenazis recién van a empezar a tener apellido por un edicto de Napoleón, donde son obligados a tener apellido por una cuestión de pago de impuestos. Y también ellos empiezan a ponerse apellidos que ya existían. O sea, no se inventan apellidos. El mito de que todos los apellidos que son vegetales son judíos, eso es un mito, no es cierto. El mito de que los apellidos terminados en S son judíos, no. La diferencia entre Ramírez con S y con Z es solamente producto de la evolución del idioma castellano. La Z antes no se usaba al final de palabras. Incluso hoy día en Portugal y en Cataluña no se usa la Z al final de palabras, es una S. Los Fernández con S o son portugueses o son catalanes. Entonces, ahí tenemos, o sea, de repente se cree Shimon Peres, ¿no es cierto? Claro, él es israelita, digamos. Israel se creó después de la Segunda Guerra Mundial y Shimon Peres seguramente viene de una familia catalana, por eso la S al final del Pérez, pero no es que esos apellidos sean judíos. Por eso estos mitos son muy comunes y por eso es necesario explicarlos. Existe otro mito también, que es los apellidos de o de los o de los Ríos, de la Huerta, de Pablo, de Gonzalo, que se cree erróneamente que ese de significa nobleza. Tampoco. Ese prefijo de o de la significa solamente el carácter toponímico del apellido. No tiene nada que ver. Este mito se acrecienta cuando en Francia la élite empieza a diferenciar y empieza a prohibir el uso de los de en los apellidos franceses por no ser nobles. Pero eso es una cuestión de orden político, social, que no tiene nada que ver con la formación de los apellidos. Muchas veces también erróneamente se les llama a estos apellidos, como de la Fuente, por ejemplo, apellido compuesto. No son apellidos compuestos, los apellidos compuestos son otros y también son parte de un mito. El apellido compuesto, por ejemplo, es Ortiz de Zárate, García Huidobro, Hurtado de Mendoza. Son apellidos compuestos porque están compuestos de dos apellidos. Erróneamente también se cree
que quienes tengan estos apellidos tienen un linaje noble. Tampoco es así. Si bien es cierto, los primeros que empiezan a componer estos apellidos por una cuestión de conservar los bienes dentro de la familia, al unirse dos familias, para unir todos los bienes, unían también los apellidos. Pero esta costumbre se dio también en el común de la gente, que empezó a copiar esta costumbre de la nobleza y empezó a componer también estos apellidos por una cuestión a lo mejor de arribismo, pero no todos estos apellidos en general, apellidos compuestos, son originarios en la nobleza. Como yo decía antes, en la nobleza no se originan los apellidos. Los apellidos se originan en la plebe ascendente, que se va a llamar burguesía. Eso es parte de los mitos. Es como el mito de que la palabra don significa de origen noble, que sería una sigla que vendría significando de origen noble, entonces algunos, solamente los nobles, podían usar el don. No, el don es una derivación de la palabra romana domine, que significa señor, es una abreviatura del domine romano. Por eso que a los nobles se les llamaba don, pero no es que la partícula don signifique de origen noble. Eso sería entonces con respecto a los apellidos y al origen de los apellidos. Ahora, ¿cuál es la relación de esto, de la heráldica, con los apellidos? Como bien decía antes, el apellido es una necesidad identitaria. Nace alrededor en Europa, alrededor del siglo X, el siglo XIII, XIV, cuando se generaliza como una cuestión de identidad personal. Ahora, como es una necesidad esa identidad, hay que manifestarla. Y para manifestarla, ¿qué podemos hacer si no sabemos leer ni escribir como era el común y la mayoría de la gente en el siglo X? Acordémonos que la lectura, la lectoescritura, era parte también de las dominaciones, entonces eran muy poquitos los que sabían leer y escribir. Entonces nadie podía poner fuera de su casa o en el escudo González, porque nadie sabía leer y él no lo sabía escribir. Entonces tenía que recurrir a dibujos. Por eso los escudos heráldicos de apellidos más antiguos son escudos llamados parlantes, porque el dibujo habla directamente del apellido. García, una garza, suena parecido, ¿no es cierto? No es que los García criaran garza, sino que la palabra García se asemeja a la palabra garza, por eso se identifica con la garza. El caso más curioso es el apellido Donoso. Donoso en su escudo pone dos osos. También suena parecido, dos osos, Donoso. ¿No es cierto? El apellido Escobar tiene escobas. El apellido Aguilera tiene un águila. El apellido Figueroa tiene hojas de higuera, figuera en castellano antiguo. La H no existía, era una F. Eso también es importante. Hay mucha gente que dice, no, es que el apellido antes era así y después lo cambiaron de B larga a B corta. Bueno, la B corta tampoco existía. Entonces todos los apellidos eran con B larga. De hecho, la B corta fonéticamente no tiene ninguna diferencia con la B larga. Es una moda que se introdujo de repente y apareció esta letra nueva y que después se le empezó a llamar V, para diferenciarla de la B. Pero esa diferenciación de la B y la B, que nadie ocupa porque todos pronunciamos la B larga y la B corta igual, ¿cierto? No es tal. Eso pueden preguntárselo a cualquier lingüista, a cualquier gramatólogo. Entonces existen muchos escudos heráldicos que llegan a ponerse en los escudos además por una cuestión práctica. Era necesaria la identidad, para identificarme tenía que ser un dibujo y ese dibujo tenía que ponerlo en un lugar visible. El lugar más visible en esa época
en que todo el mundo tenía su escudo porque todos iban a la guerra, digamos, una época de guerra, de constantes batallas. No hay ejércitos profesionales todavía, sino que todos los campesinos tienen su escudo y su espada. El dibujo lo pongo en el escudo, que es la superficie que más se ve, ¿no es cierto? Ahí nace esta heráldica de apellidos. Posteriormente hay una desvirtuación de la heráldica a partir del siglo XV, XVI, donde el escudo ya no se usa, ya molesta en la guerra andar con escudo y con armadura, ¿no es cierto? Las compañías de arqueros ya causaron estragos entre la gente que andaba con su escudo solamente. Entonces el escudo pasa a ser decorativo y las clases altas, digamos, se apropian un poco de la ciencia heráldica y aparece esta heráldica que es distinta, que es la heráldica nobiliaria, que no tiene nada que ver con la heráldica de apellido. Ya veíamos antes que los títulos que dan origen a la heráldica nobiliaria no tienen nada que ver con los apellidos. O sea, el conde duque de Olivares en España no era de apellido Olivares, y la gente de apellido Olivares no desciende del conde duque de Olivares, que también tiene su escudo. Malamente aparece por ahí apellido, o sea, escudo del apellido Olivares, y aparece el escudo del conde duque de Olivares, que no tiene nada que ver. Creo que el apellido del conde duque de Olivares era Guzmán, creo. ¿Eh? Y así, o sea, el apellido Alba no tiene nada que ver con los duques de Alba. Y el escudo, por tanto, los duques de Alba no es perteneciente a la gente de apellido Alba. Esa es heráldica nobiliaria, que después sabemos en el siglo XIX, todos estos escudos y títulos se compraban, especialmente aquí en América. Ahora, cuando yo digo que la heráldica de apellidos es distinta a la heráldica nobiliaria, también hay una base de pensar un poco si existen 30.000 apellidos catalanes que todos tienen escudo. Es decir, no todos los catalanes eran nobles, pues, una cantidad impresionante. Ahora, más todavía, existen más de 25.000 escudos de apellidos vascos. Y entre los vascos no existían ni los condes, ni los duques, ni los marqueses. De hecho, cuando la nobleza, la institución de la nobleza, es instaurada por el dominio castellano en el País Vasco, los vascos, por un edicto, dicen: el que nace en suelo vasco es noble, somos todos nobles. Y los escudos vascos son los más antiguos de España. Eran identidad. También es importante señalar, por ejemplo, la formación de los apellidos vascos. Los apellidos vascos todos tienen un carácter geográfico. El apellido vasco no tiene una traducción literal. El apellido vasco es el que vive en el lugar con tales características. Eso es más o menos la conformación de los apellidos en el País Vasco, que es distinto al resto de la península ibérica. Y todos, como decía antes, todos los apellidos vascos tienen escudo. Bueno, curiosamente, los vascos que llegan a América, que se transforman en la élite dominante, empiezan a erigirse en esta nobleza colonial, que también se van a hacer sus propios escudos, siendo que ellos, por esencia de pueblo, no creían un poco en estas instituciones nobiliarias, que responden a una cuestión política y social, además. No estoy desconociendo ni estoy diciendo que no hayan existido. Sí existieron. La heráldica nobiliaria existe y la institución de la nobleza existió. Pero no es lo que solemos creer, que los escudos de armas los otorgaban los reyes. Yo creo que los reyes están para nada preocupados, digamos, de si alguien tenía o no tenía escudo. De hecho, la heráldica se llama heráldica por una función de funcionarios reales, que eran los heraldos, que cobraban, digamos, por hacer estas listas de escudos. Entonces ese es otro cuento que no tiene mucho que ver con los apellidos. Hay en algunos libros y en algunas páginas de internet, de repente dice, hay gente inescrupulosa que
que quiere hacer creer que todos tienen escudo, porque los escudos solamente son de los nobles y tienen que tener un derecho a usarlos, y una serie de consideraciones. Bueno, esos son los escudos nobiliarios. Yo hago una diferencia entre heráldica nobiliaria y heráldica de apellidos, que son dos cosas totalmente distintas y que no hay que confundir. Eso, para finalizar esta conversación, espero que les haya servido, que hayan, por lo menos, se haya despertado la curiosidad de indagar más sobre el tema. Muchas gracias.